amigas. Bueno, las actividades de esta semana son dos, un foro y un ensayo. Ahora vamos a ver cuáles son esas actividades. Si vemos aquí, estoy proyectando un Word, que es el calendario de las actividades que ustedes tienen en el campus. Entonces, para esta semana vamos a abordar el tema de la investigación exploratoria. Y el foro en el que deben de participar es un foro sobre los tipos de investigación y vale 3 puntos oro. Se va a cerrar la participación en el foro el 6 de junio, que es el próximo domingo. Y la segunda actividad es hacer una especie de ensayo sobre la investigación exploratoria. Vale 5 puntos oro y es para el mismo día. Si se fijan, hemos venido haciendo tareas dobles en algunas semanas, pero ya las últimas semanas las tareas van a ser solamente una por semana, principalmente en las últimas 3 semanas. Entonces, ¿cuál es la descripción de la actividad del foro? Lo voy a proyectar ahora. Aquí está. Dice investigación exploratoria, foro, actividad 5, tipos de investigación. Dice que hay que leer el contenido sobre los tipos de investigación. Existen varios tipos de investigación enfocadas a lo que compete la clase, que es la investigación de mercados. Existen tipos de investigación definidas y utilizadas en Honduras, no precisamente de mercado, pero sí bastante común cuando usted hace investigaciones, que es investigación cuantitativa, que es una investigación que lleva números, por eso se llama cuanti, y una investigación cualitativa, que solo lleva descripciones, cualidad. La investigación cualitativa es una investigación que no lleva números. Y hay un tercer tipo de investigación que es un tipo de investigación mixta. En Honduras se usa mucho esta clasificación para realizar una investigación a nivel de técnicos como el de ustedes, a nivel de licenciados, a nivel de ingenieros, maestrías y doctorados. Esa es una metodología utilizada por unos investigadores y está bastante popularizada en Honduras. Entonces, eso es un poco aparte. Ya les voy a mencionar los tipos de investigación que hay. Entonces, debemos de responder a esta pregunta. ¿Cuál considera que debe ser el tipo de investigación o cuáles consideran que deben ser el tipo de investigación que debemos utilizar para realizar una investigación de mercado? O sea, ¿cuál es el tipo de investigación que más se adapta a la clase, a la investigación de mercado? Y otro es que hagamos referencia, el segundo punto, a la importancia de realizar una investigación exploratoria antes de definir una hipótesis de trabajo. Ok. Los tipos de investigación ustedes los pueden encontrar en este PowerPoint, que también lo tienen ahí. Entonces, pueden ver que puede ser una investigación descriptiva, que es una investigación que busca describir un fenómeno o un objeto. Una investigación predictiva, que lo que hace es predecir. ¿Sobre qué predecimos? Sobre el futuro. Puede estar enfocado a la demanda, a la oferta, a las ventas, a los cobros, a los gastos, y una investigación causal, que lo que hace es identificar y probar alternativas. Entonces, la tarea consiste en que ustedes participen en el foro y digan qué tipo de investigación, voy a volver a poner la pregunta, se debe utilizar para realizar una investigación de mercado. Recordemos que el mercadeo o el mercado
en su investigación lleva 4 elementos. Esos ustedes ya los han de haber visto, que son las famosas 4 P's. Son el precio, la plaza, la promoción y el producto. Cuando a ustedes alguien les diga, necesito un estudio de mercado de cualquier tamaño, pequeño, mediano, grande, siempre, por favor, recuerde estos elementos. Siempre. Eso apréndase. Tiene que saber el precio, tiene que saber cuánto vale la plaza. Esto podríamos decir que responde a la pregunta de cuánto vale. ¿Okay? La plaza responde a la pregunta de dónde lo venden o dónde se puede vender. Se puede vender en un supermercado, se puede vender en un negocio, se puede vender, etcétera. ¿Dónde es la localización? La promoción es por qué medios se informa a la gente. ¿Por dónde se está informando la gente a la que yo quiero llegar como mercado? Potencial meta de mi producto o mi servicio. ¿Por dónde? Perdón, aquí puse por qué. Se informa por redes sociales, por la tele, por la radio. ¿Por qué digo eso? Porque esto es marketing, esto es promoción. ¿Y el producto? ¿A qué pregunta puede responder? ¿Qué deseo vender o proveer o posicionar en el mercado? Entonces, cuando ustedes les hablen de hacer una investigación de mercado o un estudio de mercado, su cuestionario siempre debe llevar estos cuatro elementos. Eso es como una regla de oro, algo que usted debe de saber. Si su cuestionario no lleva todos estos elementos, estaríamos faltando al criterio de las 4 P's famosas del mercadeo. Entonces, por favor, siempre tengan eso en cuenta. Ahora la pregunta es, ¿con qué tipo de investigación yo puedo incluir todas estas variables? Y vuelvo a la presentación. ¿Será que una investigación descriptiva es lo mejor? ¿O será que una investigación predictiva es lo mejor? ¿O una investigación causal? ¿O una mezcla de algunas de las partes de estas? Ya que ustedes tienen los conceptos. La investigación descriptiva es aquella que busca definir con claridad un objeto, el cual puede ser el mercado. ¿Okay? Luego, la predictiva es la que hace predicciones, proyecta valores a futuros. Vean, aquí se enfoca en la demanda, ¿lo ven? Crecimiento de ventas. Estoy dando estos tips para que ustedes puedan participar en el foro y les sea más fácil al momento de leer. Y luego la investigación causal, que lo que hace es explicar las relaciones entre las variables de un problema de mercado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Una mezcla predictiva, descriptiva o causal? ¿Alguien quiere hablar? Ronnie, bienvenido. Entonces, por favor, tengamos en cuenta eso para participar en la primera pregunta del foro. ¿Tienen dudas con esto? Chicos. Buenas tardes. Dígame. En la información del primer foro, creo que fue que hicimos, salió de que esas tres investigaciones son parte y que la que más utilizan en todas las empresas porque es la más factible, la más fácil de guiar y todo es la exploratoria. Correcto. Y no sé por qué, y también estaba eso de, no sé si, creo que es Kotler, el de, no Ronnie, sé si si es puede Philip ser Kotler.
Ronnie, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Ajá, dígame, gracias. Que no sé si estuve viendo unos videos respecto a una entrevista con Kotler en donde él hablaba de esas 4P que se unían con la investigación de mercado para un solo propósito, que cumplir las metas de la empresa, que la planeación estratégica iba guiada de la mano con la investigación de mercado y otro tipo de cosas ahí bastante interesantes. Es correcto. Entonces, en el conjunto de que si nosotros queremos saber el posicionamiento de nuestro producto, cualquier cosa, primero debemos explorar, investigar bien. Por ejemplo, usted sabe que muchas veces hay ciertos productos que en los supermercados no tienen mucha venta. Sí. Entonces muchas veces investigan tal vez la posición en la que la tienen, tal vez un producto que tiene mucha competencia, que sacan productos similares o iguales y la competencia le gana en el precio. Puede que la calidad no, pero en el precio y las promociones sí. Y muchas veces la falta de publicidad que le dan a los productos y el posicionamiento que le dan dentro del mercado, porque se notan uno que otro producto preferencial cuando vemos en los supermercados que están hasta aparte, con un precio accesible y que ponen que promoción, ese tipo de cosas. Es correcto, sí. Pero ahí entra otro factor interesante que es la observación, ¿verdad? Hay que observar el mercado. Hay que ver cómo se comporta el mercado, pero todo lo que ha dicho es correcto. Eso de los productos, de cómo se mueven, de cómo están posicionados. O sea, posicionados en cuanto al lugar en el que están en el supermercado. En un supermercado, cuando usted va, todo está... las cosas están ahí porque es una estrategia para vender. Por ejemplo, usted cuando llega a la caja, si se fija, ¿qué es lo que se encuentra? Chocolates, dulces, juguetes de niños, he visto baterías, refrescos. Entonces, tienen como un mismo patrón. Y es por lo que usted menciona. Al final lo que buscan es mover, vender. Y si se da cuenta, hay productos que no se están moviendo mucho y lo que hacen es ponerlos en promoción. O si usted compra un producto, le pegan con un tape otro que ya está por vencerse y que no se ha movido mucho y que es de la misma empresa. ¿Han visto eso? ¿Sí? O como Sí. por ejemplo que quieren sacar un nuevo producto al mercado con un nuevo sabor y lo unen, por ejemplo, con 2 de 3 litros ponen una Mountain Dew de un nuevo sabor o las regalan con jugos o cosas así para promocionarla. Pero correcto, depende de la aceptación de las personas, toman el riesgo si sacar la línea o no. Porque, bueno, yo en el año pasado, en diciembre, estaba una promoción de una Mountain Dew color rosado, color moradito púrpura, pero, o sea, cuando yo la probé, literal me encantó, pero no la sacaron. Bueno, habría que ver por qué, tal vez no hubo respuesta del mercado. Recuerde que todo eso lleva un proceso para llegar a sacar ese producto al mercado, ¿verdad? Es un proceso, un estudio, unas pruebas de todo tipo, ¿verdad? Al final, que sea el color, que sea el, perdón, el sabor. Luego llega al mercado, que es para que el consumidor final lo consuma. Ahora viene lo que usted dice. ¿Cuál es la aceptación de la gente sobre eso? Ahí es donde aplican esto. Si a la gente le gusta o no. Ellos hacen esa especie de ensayo. Y es aquí donde entra esto, la investigación exploratoria, la investigación descriptiva, la investigación predictiva o la investigación causal. Esto al final es teoría porque son tipos de investigación, pero en la práctica es lo que usted dice, yo busco explorar, yo busco conocer mi mercado potencial, si les gusta lo que vende, si es un producto, si les gusta el sabor, si es un servicio, si están satisfechos con el servicio, si lo van a probar, cuánto van a pagar, dónde lo van a adquirir, por dónde lo puedo promocionar. Eso es todo esto, ¿ok? ¿Sí?
Sí, Tipo las investigaciones que hace la universidad con lo del cacao, cosas así, los productos artesanales, que hacen el tipo de encuestas para ver qué tanto podríamos pagar por ellos, que si es de nuestro agrado eso, granitas de café, el chocolate artesanal, todo ese tipo de cosas. Tiene algo que ver como que es parte de la investigación, pero es solo uno de los tantos pasos que se puede dar para saber qué es lo que a la gente le interesa y lo que la gente quiere y espera del producto. es correcto, eso es. Todos esos ejemplos que ha mencionado son productos o servicios que la universidad, a través de sus estudiantes o a veces docentes, decide hacer pequeños estudios de mercado sobre ello. Antes de la pandemia, por ejemplo, los estudiantes preparaban productos, preparaban servicios, daban pruebas. Ahora no podemos hacer eso, pero sí intentamos desarrollar el proyecto desde el punto de vista académico. Entonces, en esta clase, de hecho, se debe hacer un proyecto final parecido a esos ejemplos que usted acaba de dar. ¿Ok? ¿Tienen más consultas, comentarios sobre la primera pregunta? Pues estamos claros. ¿No? Estamos claros, Lick. Yo estoy clara. Eso es lo Okay. demás. Compañeros, ¿estamos claros? Solamente decir qué tipo de investigación debemos usar. Nada más. En el foro. Y luego, el segundo punto es, ¿cuál es la importancia de la investigación exploratoria antes de definir una hipótesis? Básicamente, la investigación exploratoria lo que hace es, como esta palabra lo dice, explorar. Necesito explorar qué hay en el mercado al que quiero llegar para yo luego definir una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es un supuesto. Es algo que yo considero o que yo me planteo antes de hacer la investigación. Esto es muy importante. Yo lo planteo antes, no después de que hago la investigación. Si yo hago la investigación y escribo al final de la investigación una hipótesis, eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la hipótesis se plantea antes. Pero para poder llegar a plantear esa hipótesis es necesario hacer una investigación exploratoria. Entonces, ¿cuál es la importancia de la investigación exploratoria? Al final es aquella información que yo investigo, conozco, identifico y que me ayuda a plantear las hipótesis de mi investigación. Y cuando usted hace una investigación solo va a tener dos tipos de hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Okay? Entonces, usted hace una investigación exploratoria breve, plantea la hipótesis, ese es el camino teórico. En la práctica, cuando usted hace una investigación, a veces va haciendo ambas cosas a la vez, va haciendo la investigación exploratoria y va planteando la hipótesis. No termina una y plantea otra, sino que ambas van de la mano. Otros investigadores no hacen investigación exploratoria y plantean hipótesis. O sea, al final, esta teoría de la clase nos dice, bueno, la investigación exploratoria nos sirve para definir hipótesis. Está bien, pero en la práctica hay investigadores que simplemente plantean las hipótesis y no hacen este paso. Entonces, eso quiero que ustedes lo sepan también. Porque no es que hago el paso de la investigación exploratoria y luego hago la hipótesis, sino que se puede hacer de la mano, se puede hacer primero la investigación exploratoria y luego el planteamiento de la hipótesis. ¿Cómo planteo las hipótesis? Enfocadas a la aceptación o al rechazo de la población de un determinado producto o servicio. Este es un ejemplo. Por ejemplo, vean esta hipótesis nula. Los pobladores del casco urbano del municipio de Tela, yo ya estoy diciendo, es un ejemplo teórico, que mi investigación va a estar enfocada en el casco urbano, que son barrios y colonias del municipio.
muestran aceptación a la marca de café en grano Don Pepito. Esa es mi hipótesis. ¿Cómo la voy a comprobar? Aplicando un instrumento que incluya estas variables y otras variables, como por ejemplo una pregunta filtro, que es la pregunta más importante de un estudio de mercado. Es aquella pregunta que me va a decir si usted es un potencial cliente o no de mi producto o servicio que yo quiero posicionar en el mercado. Y otras preguntas de información general como la edad, el lugar donde la persona vive, el nivel educativo, los ingresos socioeconómicos familiares aproximados mensuales, y otro tipo de variables como por ejemplo la religión, si usted así lo considera que es una variable que necesita incluir, o el grupo étnico de esta persona que estamos entrevistando o encuestando, ¿verdad? Entonces recordemos o recapitulando, la investigación exploratoria me sirve para hacer la base para plantear mis hipótesis. La hipótesis alternativa es simplemente lo contrario. Si ustedes se fijan en la redacción, dice los pobladores del casco urbano. Vean la hipótesis alternativa. Los pobladores del casco urbano del municipio de Tela, todo esto que esté en amarillo es lo mismo que yo voy a poner en amarillo aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que la nula es positiva y la hipótesis alternativa es negativa. No muestran aceptación. ¿Cuál es la diferencia aquí con esto? El no. No muestran aceptación a la marca de café en grano Don Pepito. Siempre que usted plantee hipótesis, tiene que hacer dos hipótesis. En otros casos, otras personas o investigadores cambian el nombre de las hipótesis, pero al final es lo mismo. Una hipótesis positiva que acepta algo, que acepta probar algo, y una hipótesis que rechaza. Entonces, mi hipótesis que acepta algo es la hipótesis nula, y mi hipótesis, por decirlo así, que rechaza algo es mi hipótesis alternativa. Esto sería las dos participaciones que tendrían que hacer en el foro. ¿Cuáles son los criterios a evaluar? Las ideas planteadas en cada participación deben mantener una secuencia lógica, seguir la idea central del tema del foro en base a esas dos preguntas, y debemos intervenir al menos 2 veces. En una puedo contestar las 2 preguntas y en otra puedo comentar a un compañero. Y dice el ítem anterior, las ideas plasmadas en cada participación deben ser propias. O sea, que sean suyas. No copie ni pegue de internet, porque si yo me doy cuenta, o sea, lo puede hacer, y si no me doy cuenta, bien. Pero si me doy cuenta, le pongo un 0 en esa participación. Entonces, no es el sentido de participar en un foro. ¿Cuál es el sentido de participar en un foro? Es entender lo que leo y con mis propias palabras dar mi opinión de lo que he leído. De qué investigación es mejor para, valga la redundancia, una investigación de mercado, y por qué es importante la investigación exploratoria en el planteamiento de hipótesis. Básicamente es eso. Pero no copien y peguen, porque así no estarían aprendiendo nada. Esa sería la tarea 1. ¿Tienen dudas con ello? ¿Con algo de ello? ¿Comentarios? Abran sus micrófonos, por favor. Yo no leí. Yo No. soy clara, sorry. Ok. Ronnie, ¿tiene dudas? Igualmente. Gracias, Eva. No, estamos bien, estamos bien. Ok. Iris, gracias, Ronnie. No, Lick, todo bien hasta ahorita. Ok. Creo que Iris es nueva en la clase, así que para que la conozcan, o no sé si han llevado clase con ella. Ella es nueva en la clase, bienvenida. Axa, ¿tiene dudas? Gracias, doctor. No, Lick, Okay. está todo claro. Gracias. Angie. No, Lick, ya entendí todo. Ok, gracias. Evelyn. No, Lick, todo está claro. Ok,
Ok, gracias. Bueno, vamos a la tarea 2. Es un ensayo sobre el mismo tema, la investigación exploratoria. Entonces dice, leamos la presentación de PowerPoint, diseño de investigación exploratoria. ¿Cuál es esa? Es esta que está aquí. Habla de la investigación exploratoria y de los tipos de investigación de acuerdo a su finalidad que hay, que era lo que mencionaba. Y hace una breve descripción de cada una de ellas. ¿Okay? Y luego habla de un método, que es un método general, o algunos pasos que se pueden hacer para el desarrollo de una investigación. Habla de la definición del problema. Todas las investigaciones deben de tener un problema, o al menos identificar un problema o una necesidad. Un problema que yo quiero resolver o una necesidad que yo quiero suplir de ese mercado. Luego está la investigación exploratoria, que es cuando exploramos, vemos que hay, existe, y la investigación concluyente. Luego, con lo que hacemos, qué concluimos, qué datos obtenemos, cuál es el análisis de esos hallazgos, y luego cuáles son los resultados que obtenemos. Entonces, si lo vemos de manera práctica, es plantear un tema o una idea, un tema, unos objetivos general y específicos, un problema que yo quiero resolver o una necesidad que yo quiero suplir. Puedo definir un método, cómo lo voy a hacer, qué pasos voy a dar. Y en el método yo incluyo el instrumento. ¿Qué instrumento? Una encuesta. Siempre en la investigación de mercado, por lo general, aplicamos una encuesta con la información que ya vimos. Y luego analizo esa información. Cuando aplico la encuesta, voy al campo. Pregunto a la gente sobre un producto, sobre un servicio que quiero introducir al mercado o que existe en el mercado y quiero darle un giro, un plus, mejorarlo. Entonces aplico ese instrumento. Una vez que lo aplico, tabulo esa información, la analizo y genero resultados. Y sobre esos resultados genero conclusiones. Pero esas conclusiones tienen que venir vinculadas con mis objetivos. Cuando yo digo vinculadas con mis objetivos, es que, recordemos, una investigación solo puede tener un objetivo, y ese objetivo es general. Es el que marca el norte de hacia dónde quiero llegar, o hacia dónde enfoco yo mi proyecto. Ahora bien, ese objetivo general lo vamos a cumplir cuando alcancemos nuestros objetivos específicos. Una investigación puede tener entre 1 y unos 3 objetivos específicos. Repito, entre 1 y 3 objetivos específicos. Entonces, lo que yo alcanzo cuando obtengo los resultados es los objetivos específicos. Cada resultado tiene sus propios objetivos. O sea, cada resultado está enlazado con un objetivo. O varios resultados están enlazados con un objetivo. Entonces, al final, si yo alcanzo los objetivos específicos de manera indirecta, alcanzo el objetivo general y cumplo el propósito general de mi proyecto. Ahora, ¿cómo concluyo? Volviendo a las conclusiones, en base a los objetivos específicos. Si el objetivo específico 1 era analizar la oferta, yo tengo que tener una conclusión que se enfoque a analizar la oferta. Si el objetivo específico 2 era analizar la demanda, yo tengo que tener una conclusión que se enfoque a analizar la demanda. Y si el objetivo específico 3 era analizar o describir o conocer la competencia, yo tengo que tener una conclusión en base a esa competencia. Entonces, esto tienen que aprendérselo también. Las conclusiones se plantean siempre en base a los objetivos específicos que defino en mi investigación, no en base a otra cosa. Y se llaman conclusiones porque solo son 3 renglones o 5 renglones. Las conclusiones que usted ve en un informe de una página, así, un gran párrafo, esas conclusiones son incorrectas.
No son conclusiones, son como, no sé, yo diría una descripción de algo. Cuando usted le dicen concluya es, bueno, yo concluyo o se concluye porque se redacta en tercera persona que la demanda es esto, la oferta es esto y los competidores son estos. Esas son conclusiones concretas en base a los objetivos específicos. Entonces tenemos que leer esto. Aquí vemos lo que es la investigación exploratoria. Si se fijan, proporciona al investigador un panorama amplio y general acerca del fenómeno que se desea investigar. ¿Por qué? Porque lo que hace es explorar. Es una etapa previa de la investigación. Es antes de entrar en sí a la investigación. Y vuelvo a repetir para que lo sepan, esto es teoría. Cuando usted hace investigación en la práctica, usted esta investigación exploratoria ya la incluye directamente en su investigación, pero no le llama investigación exploratoria, simplemente investiga, conoce, ve cómo están las cosas, plantea hipótesis y con eso va desarrollando su investigación. ¿Okay? Aquí habla de los datos secundarios. ¿Qué es un dato secundario? Es todo aquello que yo no puedo generar. Cuando digo yo no puedo generar, es información que ya existe en documentos impresos, toda la información que esté en Google, en página web, en documentos PDF, en artículos de revista científica, en artículos de periódico, todo eso es información secundaria. Son cosas que ya existen antes de que yo empiece a investigar. Ahora, cuando yo aplico un instrumento, que es una encuesta o es una entrevista, eso ya es información primaria, es información que yo genero. A eso le llaman información de primera mano. Es la información que usted como investigador genera. Es algo que no está escrito, es algo que usted ha generado. Y es bien importante tener en cuenta eso, porque este tipo de datos secundarios, primarios, son los que sustentan la investigación. El marco teórico, por ejemplo, de una investigación se sustenta con información secundaria. ¿Okay? Y aquí hay diversas fuentes de información internas o externas, pero yo les estoy explicando los tipos de información que hay en una investigación, que es primaria y que es secundaria. ¿Okay? Entonces, volviendo al ensayo, para concluir, lo que vamos a hacer es, siempre voy a evaluar en base a estos criterios. Su trabajo, si no lleva estos criterios, ya no va compitiendo por los mismos puntos. Entonces, pongamos una portada con los datos generales, un logo de la universidad, una introducción enfocada en la investigación exploratoria, de media página, no de 3 líneas. Intentemos hacerla de media página. ¿Cuánto es media página? 2 párrafos de 4 líneas cada uno. Eso es media página. ¿Cuál es el objetivo? La investigación exploratoria. ¿Okay? Puede ser conocer la importancia de la investigación exploratoria en la investigación de mercados, o definir la importancia de la investigación exploratoria en la investigación de mercados. Aquí pueden definir un objetivo nada más, o pueden hacer esa sección de objetivo general y objetivos específicos, o simplemente poner objetivos y poner 2 o 3. El contenido mínimo 2 páginas. Tienen que tener 2 páginas de contenido y tienen que tener conclusiones. Esa sería el ensayo para esta semana. ¿Tienen alguna duda con ello? Abran sus micrófonos, por favor. ¿Tenemos consultas o no? ¿Hola? No sé si me escuchan o se perdió la conexión. Hola. Hola, Lick,
está bien, por ahorita voy entendiendo, solo que tengo que leer bien para poder es- entender a profundidad cada uno de los términos, pero creo que esa es la parte de la tarea. Sí, claro, esa es parte de la tarea, Iris. ¿Tienen dudas, Ronnie? Mildian. Doctor, yo solo, cuando usted se refiere a la cuestión de los párrafos, o sea, es porque el trabajo lo vamos a ir implementando el método de las normas APA. Pueden hacerlo con normas APA, aunque aquí no lo dice. No. Entonces, es difícil valorar una tarea. Obviamente, tener normas APA es lo mejor, pero si no las pone, no puedo yo valorarlo, porque hay unos criterios definidos. Sí. Pero sí sería interesante, y como consejo personal, que utilicen las normas APA. ¿En base a qué? En base a esta presentación y en base al libro que mencionan ahí de la investigación de mercado de esta investigadora que se llama Marcela Benassini. ¿Ok? Mildian, ¿tiene consultas? No, estoy clara, Lick. Solo disculpe que es que estoy aquí en un negocio. No se preocupe. Evelyn, consultas, dudas. No, Lick, la verdad está bien claro todo. Ok, gracias. Eva, ¿usted? Con los objetivos licenciados lo podemos poner objetivo y mencionarlo. Sí, mencionarlos, pero en base a la tarea, ¿verdad? Exactamente. Ok. Gracias. Okay. Angie, ¿tiene dudas o comentarios? No, Lick, no tengo consultas. Ok, gracias. Axa, ¿usted? Ok. No, Lick, tampoco. Bueno, entonces la tutoría termina aquí. Recordemos que está el chat para que pregunten con confianza y ahí vamos aclarando cualquier duda. Voy a subir mañana la tutoría al campus para que la vean y se las envío por WhatsApp por si quieren verla también. ¿Ok? Gracias, Lick. Lick, ¿verdad que todavía no he revisado las tareas? No, no las he revisado. Ninguna todavía. Ok. Pendiente con eso. ¿Ok? Ok. Saludos, buenas tardes a todos entonces y ánimos. Igual, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Muchas gracias.